Creado por Sri Aurobindo, uno de los pensadores indios más importantes, el yoga integral articula diferentes líneas de yoga: el Hatha, Raja, Karma, Bhakti, Jnana y Tantra Yoga, y promueve su práctica conjunta para el logro de una transformación total en la forma de vivir de cada individuo. La relación que encuentro entre la escalada y el yoga es una relación más bien interna, en mi caso. Lo que me llevó al yoga, digamos, son las mismas sensaciones que yo sentía escalando, que es como el deporte como espejo. Poder verme en el deporte y poder como cada vez conocer de mejor manera cómo reacciono a situaciones quizás adversas o de qué manera me frustro, cuáles son mis expectativas conmigo mismo. Fui comprendiendo a medida que pasaron los años escalando que lo que me faltaba o no poseía, que quizás era mayor cantidad de fuerza o mayor resistencia, lo podía suplementar con una especie como de danza en la pared porque tenía flexibilidad y entonces acercar el centro de gravedad. En ese sentido, el yoga y la escalada se parecen mucho en que cada quien con sus posibilidades puede lograr como sacar su mayor potencial, digamos. Comencé a escalar a los 12 años. Y me llevó a escalar por primera vez mi papá. Hay muchos estilos de escalada y a la que siempre me he dedicado es a la escalada deportiva, que es más la parte de la eficiencia en la pared, digamos. Se trata de lograr entrenar al cuerpo para subir la pared teniendo en cuenta las mejores condiciones siempre. Es una escalada que se piensa en relación a la competencia, en relación al resto de las personas que practican, entonces se mide en grado. Las paredes entonces están graduadas y vos lo que haces es entrenar para tratar de subir de grado, de escalar cada vez mayor dificultad, digamos. La energía que me genera la escalada es una energía como más bien estable y a su vez como con mucho fuego, mucho deseo, mucha motivación de ir para adelante. Y en ese sentido, las emociones que van apareciendo en la escalada, muchas veces el miedo, las formas de barrera o de limitación, cuando la pared te motiva o cuando lo que estás haciendo te motiva, quedan destruidas, te olvidás de quién sos y te olvidás de lo que estás haciendo, entre mil comillas, para poder hacerlo y experimentarlo de forma directa. Y el yoga me genera algo muy similar. La práctica física del yoga me genera algo muy similar, que es el poder estar disfrutando de las sensaciones en el cuerpo y no es tanto estar pensando si lo que estoy haciendo está bien, está mal alineado, sino el estar disfrutando de lo que el cuerpo me pide. Y en ese sentido yo lo relaciono mucho más con el elemento agua, el yoga, y con el elemento fuego también, ¿no? El yoga me ayudó mucho en la concentración. Yo siempre antes de hacer escalada y después practicaba yoga y me ayudó mucho también en la parte mental, en la forma de la visión que tiene de la actividad. La flexibilidad, siempre tuve flexibilidad, no me ayudó particularmente en eso, pero sí me ayudó un montón en cómo ver la actividad y cómo conectarme con la actividad desde un lugar de poder más abarcativo, de poder verlo desde un lugar que no sea tan autocentrado y pensar en yo quiero mejorar para yo ser el mejor, sino pensar en disfrutar una actividad entre amigos, en poder disfrutar el aire libre, en poder ver la naturaleza. En ese sentido, el yoga fue como que me fue cambiando el punto de vista respecto de la escalada. Y la escalada tiene un potencial enorme en ese sentido. El yoga integral es un yoga moderno. Es la última transformación que ha tenido el yoga en los 5.000 años que tiene de antigüedad. Y aparece a partir de una persona, un sabio, que se llama Sri Aurobindo, en el año aproximadamente a principios del siglo pasado. Como los ingleses estaban en la India, ocupando la India, la clase alta de la India estudiaba en Inglaterra. Entonces, Aurobindo viene a estudiar en Inglaterra
y hace un mix entre la filosofía antigua de la India y Occidente. Hace una síntesis. A partir de ahí, él define el yoga como no solamente una actividad donde el hombre se puede desarrollar por sí mismo, sino además que está involucrado necesariamente en la sociedad. A partir de ahí, a partir de Aurobindo, diríamos que el yoga integral es un yoga que involucra al hombre, al desarrollo del hombre y a la sociedad como sustento de ese desarrollo. Antiguamente el yoga venía por métodos. Digamos, cada maestro desarrollaba un método y se supone que cumpliendo las etapas de ese método uno llegaba a la liberación, ¿sí? O al samadhi. Aurobindo rescata las técnicas de cada método para que cada yogi, cada practicante, cada alumno, cada maestro, las use y las combine de acuerdo a su criterio. A partir de ahí se van entonces integrando en una misma práctica, en una misma persona, técnicas de diferentes lugares, de diferentes culturas, y tal es así que el yoga integral se nutre del yoga clásico, pero también se nutre del budismo, también se nutre del yoga chino, y hoy podríamos decir de que también se nutre de lo occidental. La idea básica es que nuestra sociedad, nuestra cultura incluso, no tenga que dejarse de lado para practicar yoga, sino que se puede integrar totalmente. Por eso que tratamos de no usar terminología sánscrita, tratamos de hacernos entender con nuestro propio idioma, tanto en la práctica como en los lugares más sutiles, la meditación o todo lo que requiere la práctica. Lo único que exige el yoga integral es que la mente esté en estado creativo, tanto para dirigir una clase como para una meditación. Que esté en estado creativo, ¿qué quiere decir? Que vos no podés dar una clase de yoga integral armándote un machete. Simplemente tenés que entrar a la sala y dirigir la meditación o la clase, estableciendo ese feedback con el alumno. La clase o la meditación es toda una cosa que se da en conjunto. De la misma manera que la sociedad es tan necesaria para nosotros, los yogis integrales, en una clase pasa lo mismo. O sea, no existe la clase que el profesor quiere, sino la que se genera entre los alumnos y el profesor. ¿Sabías qué? El yoga le permitió a Juan Martín del Potro, además de combatir sus dolores de espalda debido a su estatura, recuperarse para volver a estar entre los mejores del tenis mundial. Yoga integral creo que implica poder poner en juego la totalidad de lo que soy o de donde me encuentro en un momento particular y poder observarlo, usarlo como eso, como un espejo. Comencé a practicar yoga en el año 2017, comencé a practicar yoga integral. Fui a lo de mi maestra, quien es mi maestra hoy, Naila Castillo, y fue bastante especial porque yo estaba bastante perdido. Yo había vuelto de viaje, no sabía qué quería hacer. Estaba estudiando sociología y estaba como motivado con la carrera, pero había una desconexión entre las cosas que pensaba y las que experimentaba realmente. Y en la clase de yoga fueron como muchas sensaciones que nunca había podido experimentar de forma consciente, que sin embargo tenía conceptos para poder nombrarlas. Entonces, desde ahí nunca más dejé de ir. Fue como que en febrero arranqué a practicar y en marzo arranqué a formarme, porque dije, quiero entender mejor qué es esto. Mi formación en yoga integral fue primero hice el instructorado,
el año 2017. Después hice el profesorado. Primero lo empecé de oyente porque no lo podía hacer porque me faltaba un seminario que me trababa. Lo empecé a hacer igual. Hice el instructorado de yoga artístico en el año 2018. En el año 2019 hice el instructorado de yoga terapia. Y en el año 2020 volví a cursar el profesorado y el de yoga artístico. Lo que más me gustó del yoga integral en su momento fue la concepción política del yoga integral, pensar que hay un significado político en todo lo que hacemos. Y en ese sentido el yoga, con Aurobindo, que fue el maestro el que lo creó, surge particularmente de eso. En la revuelta en Inglaterra y en todo lo que estaba pasando en la India, se pensó al yoga como una forma de transformación de la energía que te genera la vinculación, poder transformarlo y poder generar con eso algo coherente y amoroso con el mundo y no necesariamente una reacción constante a los estímulos y a las problemáticas del mundo. En mis clases creo que se integra ese significado que siento de yoga integral. Se puede poner en juego toda la información que yo tengo en el cuerpo, la puedo poner en juego, tengo que tratar de desentramarla para no matar a la persona que estoy haciendo, porque una cosa es entrenarlo y otra cosa es ponerlo en un momento de clase, pero siento que la información que llevo en el cuerpo se puede utilizar. Y también se integra mucho una visión filosófica de pensar que los cuerpos, más allá de que todos son distintos, pueden practicar y pueden encontrar el silencio a su manera. Entonces siento que eso fue más algo que me dio la carrera de sociología, de poder hacer de yoga una forma inclusiva, digamos, tratar de hacer una forma inclusiva del yoga. Lo que busco transmitir a las personas que practican conmigo es que la clase sigue más allá del horario de clase, o sea, que el yoga no termina cuando se termina la clase de yoga, que pueden hacer yoga en donde sea que estén y lo que sea que estén haciendo, no necesitan hacer posturas, sino que pueden encontrarse consigo mismos y consigo mismas en lo que sea que estén haciendo, solamente tienen que poder observarse en eso y no reaccionar a los estímulos, sino poder como frenar un poco, respirar y encontrarse que lo que están haciendo tiene que ver con un estado de ellos y no con lo que les está haciendo el mundo. El mundo no está en su contra, digamos, eso es algo que sí me gustaría que se pueda ver de la práctica, digamos. Otra de las obsesiones que hay de considerar el yoga integral como integral no es solamente, digamos, la parte de integrar la sociedad, sino lo que decía al principio de integrar distintas técnicas en la práctica personal. A partir de ahí, la meditación para el yoga fue siempre una de las técnicas principales. Para nosotros la meditación es fundamental. Nosotros partimos de la base de que el yoga es una herramienta para el desarrollo del individuo y la meditación es como que te va afinando la percepción o limpiando la mirada para ver dónde quieres ir. El crecimiento básicamente es la amplitud de la conciencia. El crecimiento que produce la meditación es la amplitud de la conciencia. ¿A qué se le llama amplitud de la conciencia? La mente tiene una manera de funcionar de manera que propone y recibe energía del medio permanentemente. Propone una acción y está, digamos, como atajando la vuelta de esa acción. Una mente lineal va a ser como un arquero con una sola mano. Una mente amplia es como tener en el arco una pared entera. O sea, no hay forma de lo que te devuelve tu acción, digamos, que generás kármicamente, que no se puede atajar con una mente amplia. Entonces, cuanto más amplitud tiene la mente, que significa amplitud en la mirada, significa, digamos, ser más sensible con todo el entorno, no solamente con las personas, ser más sensible con la naturaleza. Y sobre todo, una palabra que ahora está muy, muy de moda, pero que la meditación para mí es la clave, es la inclusión. La manera que tiene el yoga integral de incluir absolutamente todo y a todos,
de incluir todas las energías posibles, porque hay una parte de yoga integral que también incluye el tantrismo. Entonces hay energías buenas, malas, energías del cielo, de la tierra, pero es todo natural. Entonces, de esa misma manera, incluir a las personas, poder abrir el corazón, pero no incluirlas por una cuestión de lástima, incluirlas como iguales, porque forman parte de tu naturaleza, de tu circunstancia en la cual vos te desarrollás. Eso te lo da la meditación, esa amplitud de mirada para vos poder ir más allá de lo que conocés por experiencia propia, te lo da la meditación. El yoga para mí no es solo lo que se practica en el mat, porque para mí hay una cosa que es mágica del yoga, que tiene que ver con lo que la práctica nos deja a quienes hacemos yoga. A mí me parece que la mayor ganancia, por decirlo de alguna manera, que tiene la práctica de yoga tiene que ver con el desarrollo de la sensibilidad. Me parece que nos permite darse cuenta del estado de cada una, de cada uno. Cuando estás un poco más duro, muchas veces estás más duro físicamente, pero en realidad hay otras cosas que están duritas y es que la cabeza, la mente se nos pone más dura. Entonces, para mí el punto es justamente eso, trabajar con desarrollar la sensibilidad en las personas. Y la sensibilidad tiene que ver justamente con ir bajando un poco el nivel que llevamos en la vida cotidiana, ¿no? Como esa cosa del ruido mental y el ruido de la ciudad, del espacio en el que vivimos, e ir generando como cierta retracción, por decirlo de alguna manera, y es a partir de esa retracción que puedo volver a salir afuera, ¿no? Entonces, desde ahí es que la práctica trasciende, ¿no? O sea, yo vengo a una clase de yoga y puedo, después de la práctica, tener otra sensibilidad, otra apertura y salir afuera con ese estado, buscando mantener ese estado, ¿no? Partiendo de la idea de que el yoga nos permite integrar los diferentes cuerpos, ¿no? Empezar a entender que lo que me pasa en el cuerpo físico no tiene que ver solamente con eso, sino que también tengo que ver cómo está mi energía, que hay una relación también con lo que como, con lo que duermo, con el ritmo y con la rutina. Y de algún modo, como en esa cierta toma de conciencia, ¿no? de lo que implica darse cuenta el estado mental de cada uno y cómo ese estado cambia con la práctica de yoga y cómo siempre hacer práctica de yoga te lleva a un lugar de bienestar. Entonces, ¿por qué no estoy haciendo algo para estar mejor? Y en ese proceso empezás como a darte cuenta y en el trabajo, ¿no? de ir identificando, bueno, qué es lo que me hace no estar, qué es lo que me va corriendo de este estado de bienestar en la vida cotidiana. Y ahí uno empieza a hacer un proceso que tiene que ver con el autoconocimiento y ese proceso de empezar a identificar las propias necesidades, los propios deseos y a partir de ahí empezar a construir otro tipo de entornos. Porque es muy casual también que cada vez que uno empieza a practicar yoga, de repente lleva a procesos reflexivos que le hacen cambiar un montón los vínculos o las maneras de tratarse con las personas, porque muchas veces estamos sosteniendo relaciones, vínculos, trabajos, porque vienen de antes. Y es tal vez la práctica de yoga, ese encuentro con una misma, con uno mismo, lo que nos va permitiendo limpiar, bueno, qué de todo esto es mío, qué es lo que tengo impuesto desde afuera y qué es lo que quiero hacer con mi vida. Y creo que esa es la pregunta clave y lo que el yoga nos permite. Trabajar con que podemos hacernos cargos y tomar las riendas de nuestra vida y cambiarla, digamos, para estar mejor, para que ese estado de mejoría que te genera salir de una clase de yoga pueda ser un estado que busquemos por fuera.
yoga integral, el arte de vivir armónica y creativamente desde la plenitud del ser.